que era lo que le estaba diciendo ahorita, y los merge requests. O sea, él le avisa a los colaboradores que hay algo por hacerle un merge. Y yo lo puedo publicar y hasta que no se haga una reunión, un daily, para tocar el tema, pues no se hace el merge. Ahora, GitLab, que también se lo decía, es una herramienta open source que debe ser utilizado como un repositorio privado. GitHub y Bitbush, como son servidores, como son plataformas de aseguramiento de código, y en el caso de Bitbush sirve para, digamos, documentación de proyectos y todo lo que yo les decía que se puede hacer adicional para administrar, digamos, los cambios. Entonces se pueden manejar como públicas. Ahorita lo que hagamos un fork, nos damos cuenta que al tratar de traer tratar de traer un repositorio de otra persona, él inmediatamente nos va a decir que no se puede hacer porque esto está dentro de un proceso colaborativo de GitHub. Entonces, otro de los temas destacados de GitLab, pero a diferencia del pull request y el merge request, entonces GitLab lo que le ha dedicado el tiempo es al CI/CD, que es la integración continua, la extensión de la integración continua y los entregables. Y Microsoft, entonces, en vista de esto, sacó una versión que se llama el Azure DevOps para desarrolladores, que integra todas las herramientas de CI/CD. Esto, digamos, a nivel de información general. Entonces, hablábamos del pull request para el GitHub. Entonces, el pull request y el merge request. El pull request, a través de una solicitud, permite informarle a los colaboradores sobre los cambios antes de que los cambios se fusionen en la rama base a través del merge request. Eso era lo que le estaba explicando ahorita. Y podemos hacer un for de algo que nos interesa a través del acuerdo colaborativo entre organizaciones y hacemos el merge para los cambios aprobados. Ya miramos esto, cómo es eso del for. Ya volvemos al GitLab, al GitHub, y hacemos un ejemplo para que ustedes se den cuenta. Acá lo tengo. Marcos, centrémonos en GitLab, porfa. Como te digo, ya es el último día y realmente donde necesitamos más robustez es en GitLab, que es lo que utilizamos nosotros. Nosotros GitHub no lo usamos para nada en la gobernación. Ok, listo. Vale. Entonces, nos centramos en GitLab. Entonces, GitLab dice que es el CI/CD. Entonces, el CI/CD es un método de distribución de aplicaciones de manera automatizada en las etapas de desarrollo de las aplicaciones. Aquí ya nos vamos a entrar a mirar cómo debe ser el esquema y los protocolos de ese controlador de versiones y el controlador de cambios. Entonces, cuando se habla de CID, se habla de integración continua, se habla de una entrega continua, una implantación continua. Eso es lo que se hace cuando estamos trabajando en GitLab. ¿Sí es lo que hacen ustedes o tienen alguna metodología diferente? Ok, entonces lo que vamos a hacer, digamos, mañana es estructurar cómo sería la mejor forma basado en dos conceptos. El concepto de TDT, que es la implementación continua, para no utilizar lo que ustedes venían utilizando, que era integración continua. Y perdón, acá tengo un error, lo voy a arreglar de una vez. Y la entrega continua. ¿Listo? Entonces, lo que vamos a hacer es crear la estructura de trabajo, pero para que ustedes trabajen con TDT. ¿Sí sabe qué es TDT? TDT es una implementación continua que se basa en pruebas. Lo que quiere decir es que cuando un desarrollador va a hacer un código, lo primero que él hace es hacer un análisis, una matriz de riesgos.
sobre el desarrollo. Y sobre esa matriz de riesgos es lo que define son los casos de prueba. Y sobre los casos de prueba es que construye el código. Y eso se debe hacer de una manera automática. Con eso garantizamos que los errores que nos van a salir al finalizar el producto son mínimos. ¿Estamos? Mientras que lo que ustedes habían venido trabajando es lo que estamos viendo de integración continua y de entrega continua. ¿Sí? Sí. Pues, no te entendí bien. ¿Es TDT o TDD? Porque yo conozco... TDD. ¿Te dije TDT? TDD. Ah, listo. Entonces sí, que es el de desarrollo basado en pruebas, que se prueba siempre el código antes de, y de hecho lo hacen con pruebas automatizadas. Lo decía ahí, es que nosotros tristemente perdimos esa posibilidad de publicar, pero no es porque no quisiera, sino como te digo, se acabó el contrato y no hay conocimiento en la gobernación para seguir implementando, entonces me toca manualmente estar haciendo el... Pero entonces la cuestión es que en este momento tendrías que decidir cómo va a ser el manejo. O sea, si va a ser a través de integración continua y entrega continua, lo haríamos de esta manera. Si es a través de TDT, entonces lo haríamos de esta manera, donde ya el programador se tiene que meter en la cabeza de que él trabaja bajo una metodología ágil, que podría ser Scrum, que es como la más conocida, y entonces en ese caso, digamos, es lo que el desarrollador ya tiene que tener en mente, que antes de hacer cualquier código, lo que tiene que escribir es una prueba de falla. Y luego tiene que escribir el código para que pase esas pruebas, tanto unitarias como integrales, y luego cuando corrija el código tiene que tener en claro que tiene que seguir pasando esas pruebas. Eso básicamente es como el concepto del TDD, que es Test Driver Developer. Entonces no sé si aquí ya es decisión tuya si nos vamos, digamos, por la primera parte o por la segunda parte para armar, digamos, el taller para mañana. Listo, Marcos, tengo una duda como para que sepamos qué camino tomamos, ¿cierto? Ajá. Yo lo poquito que he conocido de TDD es en la parte de desarrollo, ¿cierto? Lo que te decía, se escribe un código, he hecho muchos frameworks para escribir pruebas automatizadas, Lara tiene, digamos, un componente para ese tema de pruebas automatizadas y luego en el desarrollo, ¿cierto? Para garantizar que esté bien. La que tengo yo, explicando las cosas, he entendido que con C y CD, pues eso hace muchas cosas GitLab, ¿cierto? Y una de las cosas es por publicar automáticamente en los servidores de producción. Que te publica automáticamente, porque yo tenía entendido que era como una metodología para hacer pruebas, pero no que publicara también. Continua integración y continuo development, varios entre los pasos que tiene, uno de los pasos es que es capaz de publicar. Yo me implementaría GitLab, esa parte de TDD. Ok, entonces en GitLab nos toca, como él bien lo dice, tomar otro tipo de herramientas. Digamos, esa herramienta, la principal herramienta es la que yo le digo que es una matriz de riesgos. No sé si sabes cómo funciona una matriz de riesgos. O sea, un riesgo básicamente es mirar la probabilidad por el impacto, de acuerdo, digamos, con el PMI. Entonces, el programador lo que tiene que empezar a definir, ¿sí? No, te voy a decir que sí, que a nosotros nos toca, como a nosotros nos toca en el sector público, montar los proyectos, y cuando montamos de hecho los pliegos de condiciones toca montar la matriz de riesgos, digamos que algo conocemos por lo menos del tema de riesgos a nivel general, y ese tema de ponderaciones, que si nos tocan los procesos de contratación, montar matriz de riesgo para todo proceso que se vaya a abrir. Ok, y eso queda en el documento de planificación, ¿cierto? Y ese documento de planificación es el que va a sacar un plan de producto. Que en ese plan de producto es donde ya, digamos, el desarrollador tiene que ir a definir, de acuerdo con el alcance, cuáles son los riesgos que va a correr al momento de hacer la implementación. Me explico. Si yo voy, por ejemplo, a construir un software actualmente y, digamos, lo voy a hacer con cookies. Entonces, los cookies son los identificadores que me permiten que el cliente se registre con una sesión y se valide contra una sesión. Resulta que en una norma dice que todos los proyectos que están montados con cookie a partir del 1 de marzo
las URLs no tienen ese tipo de soporte, sino que eso se va a hacer con formato JSON. Entonces, eso, digamos, ya debe estar, pues está dentro de los riesgos corporativos, o sea, no son inherentes al desarrollo, pero el programador ya cuando va a coger el código, si es un código que ya está, pues tiene que empezar a mirar cómo es que él va a cambiar esa cookie y en qué sitio lo va a cambiar, digamos, en el de inicio, en el HTML de inicio, y por qué lo tiene que cambiar, ¿sí? Antes de que empiece a hacer el desarrollo. Y ahí ya está garantizando de que eso o sea, cuando entregue el producto no va a quedar obsoleto. ¿Sí? ¿Fue una explicación? Sí, Marcos. No sé, Mauro, pero sí. Ok. Entonces, yo me iría por la metodología Scrum. Ustedes ya conocen la metodología, creo que ustedes recibieron una capacitación de Scrum o algo así. Sí. Ok, entonces digamos que podemos ir armando cómo sería, digamos, el laboratorio de mañana, que es el laboratorio final, ya, para montar una estructura. Entonces ustedes me dicen, la vamos a montar sobre integración continua y entrega continua, y lo vamos a hacer sobre GitLab. Y de pronto miro cómo sería de pronto en TDD, perdón, para que lo pudiera hacer GitLab y qué herramientas necesitarían. Y miramos, nos vamos por una de las dos mañana. ¿Les parece? Marcos, sí, pero yo creo que son conceptos complementarios. Es que yo creo que, pues, no sé, puedo estar equivocado porque yo no soy desarrollador finalmente, ¿cierto? Pero creo que son conceptos que realmente son complementarios. Lo entiendo yo como desarrollo basado en pruebas, que es la traducción literal de ese tema, ¿cierto? Que es como para evitar ese tema de estar uno probando manualmente cada cosita, que se vuelve muy tedioso y muy complejo, ¿cierto? Entonces, para eso hay muchos frameworks de desarrollo, ¿cierto? Integración continua, desarrollo continuo, yo lo entiendo como algo un poco más grande que ese TDD, si no TDD parte de todo ese ciclo de integración continua, donde ya tiene un ciclo, digamos, el ciclo más grande, y creo que parte de ese ciclo de C y CD está el tema de que se puede manejar desarrollo basado en pruebas. Después de la documentación de GitLab dice que ellos implementan todo el ciclo de C y CD, pero no dice nada de TDD. Yo sé que el Laravel tiene un framework dentro del mismo para poder escribir pruebas automatizadas. De hecho, alguna vez vi un videito hace años de cómo man recomendaba gastarle tiempo a ese tema de escribir el código para las pruebas, porque ganaba tiempo a la final al probar cuando se hacía un cambio o alguna cosa en el código. Entonces, si son temas separados o son temas complementarios más bien. Entonces dice que GitLab, vos te metes a la documentación y dice que implementan todo el ciclo de C y CD. Eso sí lo dice. Entonces, uno no ve si no C y CD en GitLab. No sé si GitLab tendrá TDD, pero Laravel tiene la posibilidad de hacer desarrollo basado en TDD. Entonces vamos a clarificar. Una cosa es el proceso y otra cosa es el producto, ¿cierto? De pronto estamos revolviendo las dos cosas. Entonces, a nivel de proceso yo debo definir una metodología ágil para poderla implementar y debo tener unas metodologías, y dentro de esa metodología entonces defino, lo voy a hacer a través de integración continua, entrega continua y una automatización, o la automatización la voy a hacer a través de solo implementación continua con TDD. ¿Listo? Para lo cual todos los desarrolladores ya deberían de ser expertos en Scrum y de esa manera poder agilizarlo. Ahora, yo TDD con GitLab no lo he manejado. No sé si se puede hacer. Eso es un proceso de investigación que tengo que hacer esta tarde. Podríamos mirar integración continua y entrega continua mañana. ¿Les parece? Entonces dejémoslo, digamos, a manera de información. Un repaso, digamos, de lo que es la metodología Scrum, o sea, la metodología ágil de desarrollo. Entonces, donde intervienen tres grupos de personas: un Product Owner, un Scrum Master y un Scrum Team. Un grupo de trabajo. Dentro del Scrum Team también debe haber un QA, que es el que garantiza la calidad, y lo que se hace es que se hacen reuniones diarias y más o menos de 2 a 4 semanas
se programa un sprint al cual se le va haciendo una revisión y de acuerdo con esa revisión se hace una retrospectiva para saber cuáles son los requerimientos adicionales del cliente. Bueno, nos vamos entonces a la parte de Bitbucket. Como ustedes me han venido diciendo, la idea es que pues no nos demoremos mucho en este tema, pero de Bitbucket, ¿qué les tengo que decir? Les tengo que decir que se puede utilizar, al igual que el GitLab, se puede utilizar como un club o se puede instalar de manera local. Cuando se instala a través de un cloud, entonces, por ejemplo, le vamos a decir Bitbucket Cloud Premium, nos vamos al navegador, si quiere lo vamos haciendo y de manera rápida como para ver qué me interesa ver de acá. Que efectivamente el Bitbucket te genera una forma de crear un repositorio similar o muy parecida a la que tiene GitLab y la que tiene GitHub. Entonces, como por conocimiento, por favor, vamos a cualquiera de los dos, David o Mauricio, que entre al HTTP y le da Bitbucket espacio Club Premium. Vamos a hacer una creación del Bitbucket, así como hicimos la del GitHub y la del GitLab, como para que nos queden las tres herramientas presentadas. ¿Listo? ¿Estamos de acuerdo? Pues es por lo que hace parte del contenido. David, hacele voz. Proyecta voz. Entonces me decís bitbucket.cloud.premium. Exacto. Con HTTP es el principio. ¿Cómo? No, él te lo va a buscar en la... No necesitas. En el buscador, ahí te aparece. Ok. Lo bajas. Ese. Bajamos ese. Entremos a ese. Y vamos a utilizar una versión trial. En la Listo. mitad dice Entonces, trial. Te registre. Dale try. Entra como try. O sea, entra la versión, lo que está en el centro, en la cajita del centro. Listo, te registras y vamos a crear un repositorio. Eso no demora mucho. Para que tengan una versión del Bitbucket. Y puedan ver las diferencias entre Bitbucket, GitLab GitLab y GitHub. Listo, ahí estoy entonces. Entonces, créate un nuevo proyecto. Crear repositorio. Sí, créate un repositorio. Crear nuevo proyecto, me imagino, ¿cierto? O sin título. Sí, crea un proyecto. Primero tienes que crear un proyecto para luego crear los repositorios. Lo mismo que en GitLab, ¿no? ¿Privado o no? A ver, acuérdense lo que dijimos. Cuando yo estoy utilizando GitHub o Bitbucket, lo utilizo público. ¿Por qué? Porque él tiene las formas de controlarme. Cuando yo lo utilizo en GitLab, la idea es que yo lo haga privado. Esa es como la recomendación. Incluir README y incluir un gitignore. Digo que sí lo incluya para que no sé, no meterle
los archivos a negar. No estoy alcanzando a ver nada. No. Ahí. Listo. ¿Qué me estabas diciendo? Tengo, No le incluyas no le incluyas el README precisamente para poder ver que los comandos son los mismos que los que hemos trabajado en GitHub y GitLab. Ok, listo, perfecto. No, porque lo vamos a hacer a mano. Listo. Ok. Y lo dejé privado, ¿cierto? Y lo deja público. Ah, lo dejo público, listo. Entonces ahí lo creé. Y cree el repositorio. Listo, entonces baja un momentico. Como se dan cuenta, él crea los mismos, o sea, deja los mismos, no alcanzo a ver. No. No, baja un poquito, es que está parado sobre la línea del Windows. Del Listo, Windows. además esta página es muy cortica, esta página solo tiene 2 pasos y el segundo paso solo tiene 2 instrucciones. La página no baja más. Ahí está. Ok, listo. Entonces le dice que se va, digamos, al repositorio y que clona, que coloca un puntero y luego que haga la clonación, hace un init y luego hace la clonación. Lo mismo que hemos venido haciendo en GitHub y GitLab. Eso era lo que quería que vieran para que se den cuenta que ya, digamos, la administración del producto como tal es donde varía, pero la forma en que yo hago los comandos pull y push es la misma, ¿sí? Entonces le tiene que decir ahí un git, le hace un git init para crear el repositorio y lo que hace, bueno, está haciendo el git global. No, tiene que decir git config. Se comienza el config. Config menos global, ¿cierto? Sí. Global, menos global. Espacio user.name, espacio y entre comillitas el nombre y luego el correo. Sigue el correo. Listo, ahora sí hay un git init, ¿cierto? Sí. Y le doy ya entonces el agregar el origen, ¿correcto? Exactamente, tiene que generar el remoto. O sea, generar el apuntador, perdón. Sí. Y en todos, dense cuenta que hemos hecho lo mismo. Y ahí, Sí. entonces ya tengo el apuntador al servidor remoto, ¿cierto? Entonces ahora ya, ¿qué puedo hacer? Crear un archivo, hacer las modificaciones y hacer un push. Es el mismo proceso para los 3 administradores de cambios o de cambios de versiones. Listo, tengo voy a agregar a esto al add punto, voy a agregar todo, hago un git commit menos m menos m comillas, primer commit, en que me descargué, no es menos m, no, es git commit, perdón. Git commit menos m. Sí. Primer commit
Ah, pero tienes un add. O sea, le dijiste get add. Tiene que ser git commit -m. Sí, ya lo corregí, Marco. Yo creo que es retardo de la imagen, pues ya lo corregí. Ah, ok, Tengo un listo. git status. Y status me dice que no tengo nada pendiente. Listo, entonces ahora sí ya le puedes hacer un push. Correcto. Ah, ok. ¿Qué te está diciendo ahí? Que si tienes una llave, dile que sí, Sí. que si se desea contentar. Y me dijo que me negó el permiso. Ah, ok, listo. Entonces mire la diferencia que tiene. Ahí no le está pidiendo como en GitLab o en GitHub que nos íbamos a la parte superior derecha y le damos el nombre del usuario o el correo. Él tiene que generar su propia llave. Entonces nos vamos a la parte de abajo de configuraciones. Espérate. Y vamos a crearle un password. Nos vamos abajo a donde dice DA, dale clic en DA. No veo, se perdió. Acceso a kits. Ahí donde dice acceso a kits. Y genera una llave. Y anota el numerito que te va a salir, la llave que te va a generar. Y esa es la llave que le tienes que colocar allá. ¿Qué label le colocó esto? Llave. Eso, bueno, ahí lo que está haciendo es la llave con el SSH. Perdón, salte un momentico de ahí. Tenemos que ir a configuración y activar llave. Perdón, es que no veo. Dale a adicionar llave, dale a adicionar llave. Ahí donde está, a ver si es ese. Adicionar llave. Sí, ya. Y abajo te dice, abajo te dice que salve de una vez, porque es que él te la tiene que generar. No. No, Dale. él tiene obligatoria la llave, pero me dice, no tienes una llave. Esa sí si yo le voy a dar la llave, o sea, te tocaría hacer un SSH keygen para que la puedas hacer de esa manera. Pero la idea es que como esto está en la web, él te genera una llave él mismo. Entonces salte un momentico de ahí y vamos a mirar cómo fue que lo hice. Regálame un segundo, yo te comparto acá. A ver, para acordarme cómo fue que lo reproduje. ¿Cómo lo hice? Entonces yo lo que hice para hacer esa prueba es entré por acá y en el ¿a dónde está? Acá. Entonces acá donde me decía en el user setting. Marcos, pero es que ese es GitLab. Acuérdate que estamos en Bitbucket. Ok, estoy buscando, espérate. Entonces tengo que ir es acá, en donde dice personal setting y agrego crear una app password. Entonces, ¿cómo llego allá? Dale clic allá donde dice DA. Yo tengo MG, usted dele clic donde dice DA. Listo. Y ahí te aparece el app password. No, me aparece cuando ya sale un menú que dice All Workspaces, Personal Settings, Labs y Logout. Personal settings. Ok. Y ahí sí te aparece adicionar password. ¿Sí?
Yo veo General Emergency Notification, app Passwords, sería ese. Exacto. Cree app password, sí. Crea app Passwords, sí señor. Si quieres vuelve a compartir. Si quieres vuelve a compartir. Dale. Ok, entonces dale create app password. Ok. Y marca lo que quieras, el password para lo que quieras. Entonces dile que digamos que la cuenta sea, dale un label. Y dile que el pull request que vas a escribir en un repositorio, en una cuenta, lo que quieras. Selecciona lo que quieras. Esto es un ejercicio nomás para que genere la llave. Si quiere los de repositorio, si quiere ponle a todos escritura y ya. Marca todos con escritura. Todos los permisos de escritura, dale, para aquí. En cuenta, en repositorio, en todos. Y le crea la llave. Te va a aparecer una llave y esa es la que tienes que copiar. Porque de ahora en adelante cuando tú quieras usar ese Bitbooker o quieras hacer algo sobre él, lo tienes que hacer con esa llave. Esa es la que él te va a pedir. Esa. Te la guardas por allá, la dejas bien guardadita. Y cada que vayas a utilizar el Bitbooker, él te va a pedir ese password. ¿Sí ven la diferencia? Esa es la diferencia entre el GitLab y GitHub. Él no te pide eso. Listo, entonces vuélvete a la sección y darle el push. Y cuando te pida ya que tienes llave, te le dices que sí y le colocas esa llave. Y ya con eso te deja hacer el push. A mí también me pasó ayer y me tocó ponerme a leer para... Entonces me voy para ¿dónde, Marcos? donde estabas haciendo el push. Aquí. Ahí. Sí, entonces dale nuevamente. Sí, dale a hacer el push. Si quieres devuelve el comando que tenías donde te sacó el error. Ahí, listo, dale ese. Dile que sí, que tú tienes un password. Ah, pero no tienes cambios. Permiso negado. Hazle algún cambio, lo salvas y lo vuelves y le vuelves a hacer un push. Pero ya creé un archivo y ese archivo no se va al repositorio. Me está diciendo es que está negado el permiso, no que no tengo cambio, me está diciendo es permission denied. Sí, pero es que cuando tú lo vas a enviar, acuérdate que él te sacó por allá que si tenías un password. Y tú le dijiste que sí, pero como no tenías ningún password, ¿sí? Entonces hazle un cambio, créate otro archivo, por ejemplo. Él te tiene que decir, te tiene que preguntar que si tienes password. Porque él los cambios que tenía no los subió. Pues mira, ahí tengo ya dos archivos. Bitbucket que fue el de ahorita que no se ha subido todavía y aunque ya está inmersito el asunto y Bitbucket 2, listo. Le voy a hacer un ya de dato. Dice que solo tengo pendiente el Bitbucket 2 porque el otro ya está en el área de esta, hizo todo el sitio. Punto. Ya le hice
guía, dice que hay un nuevo archivo. Ahora le voy a decir el git commit menos m segundo. Le doy enter. Listo. Ahora hazle el push. Y me dice que no tengo nada aquí. Listo. Ahora le voy a dar el push. ¿Cómo te muestra el push allá? ¿Cómo te dice los comandos del push allá? Son iguales, ¿cierto? Un git push menos u. Sí, origin master. Listo. Sí. Ahorita. Dice que está negado el permiso. No, no te pide. No te pide. Bueno, yo creo que no. ¿La haces como público o O sea, como privado? David, cuando clases el proyecto, ¿lo haces público o privado? Público, público. Marcos me dijo que lo que era público. Ok. Miremoslo acá. Dios. Permiso. Ahí está. Venga, ¿y cuál es la apuntadora allá que tienes? Déjame ver. Y, ¿cómo es guidar? No, es No, git remote menos B. eso. Git remote menos B. Es que aprenderse todos los comandos. No. Sí, 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 no. Ah, sí, sí, eso. Lloren. Dale, y el branch sí se llama así. Ah, pero mira que es que tú lo tienes con un SSH. Sí, y tú no le estás colocando el SSH. Marco, me perdí. ¿Y dónde estás viendo que es con un Porque es con arroba, es Sí, git sí. arroba. Listo, ya, entendí. ¿Se acuerdan cuando dijimos que se iba a clonar, que Mauricio hizo los dos y entonces borró uno? Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. ¿Qué branch tiene eso, David? Master nada más. ¿Cómo? Solamente tiene master, ¿cierto? El branch. Ha quedado más. Está sin instrucciones que salió ahí, que están aquí abajito detrás. Pasarse al repositorio, hacer un git remote origin al git arroba bitbucket.org, bla, bla, y hacer el git push con esta función. Y no te apareció el HTTP. No, mira aquí es el que aparece aquí abajo. Aquí atrás, son las instrucciones que aparecieron acá. Son las instrucciones que habían cuando creamos el repositorio. No, te debió haber creado un HTTP. Te debió haber creado un HTTP porque es que ahí, bueno, entonces lo que te toca para solucionar ese problema que tienes que hacer un SSH guioncito keygen y vas a la llave y colocas el SSH, colocas la pública allá en el donde dice key, asignación de llave, lo que estabas haciendo ahorita. Listo. Entonces estoy generando, pero estoy generando la pública, ¿cierto? Enter file with to say the key. Doy el nombre, Enter, ¿cierto? Enter, no, pues dele enter para que te quede todo igual. Enter. Listo, entonces tienes que irte a esa dirección donde la creó. Creo que es... ¿Y dónde la... Va arriba te dice
la creó en C, ahí está, C, la user, Aristizábal, las SSH. Entonces dale CD, espacio, punto, punto, slash. ¿Dónde estás parado? Dale PWD. Estoy aquí, míralo, ahí está arriba. Acuérdate, como estoy en Windows, me muestra la ruta. Y se haga con Ok. Bitbucket. Ok, en el área. ¿Y cómo te vas entonces allá a ese? Tienes que irte a donde está user, entonces dale CD, es la user. No, CD es la user. Allá donde está la dirección, copia la dirección que tienes arriba, allá donde tienes, ok. Y ahí te vas al punto SSH, cd.ssh. Listo. Ahí tienes la pública. Entonces dale un cat a esa pública. Listo, copias esa. Y te queda un espacio en blanco. No puedes dejar al final ese espacio. Listo. Y me voy para Llaves. Set. ¿Dónde fue? Access Sí. keys. Ahora aquí. Adicional, ponle un nombre y pégala. Y listo, dile que la genere. Ok, ahí ya debería estar corregido. Entonces ahora sí deberías poder hacer el push. Que está en la ruta que no es, tienes que ir hacia la ruta de Laragoy. Bueno. Dice que no se puede leer. Asegúrese que tienen los permisos de acceso correctos y que el repositorio existe. El repositorio existe. Usted ya lo adicionó. Dale un git remote -b. A ver si fue que te lo quitó. No, pero tú lo tienes ahí. Ese es el que te colocó allá. David, mostra otra vez ahorita donde estaban la ruta que estabas haciendo en la de atrás. Donde estaba el 1, en la del curso. En esa donde estabas ahorita que te decía la ruta. Donde aparece, vete al repositorio ahí, vete al ítem de repositorios, detalles del repositorio, ¿no? Eso ahí. Ya usted adicionó, ¿cierto? El origen. Baja un poquito, párate en SSH. No, arriba. Arriba hay un cajoncito de selección. Ah, sí. Cámbialo. Cámbialo a HTTP. HTTPS. Listo, ahora copia ese. Le tiene que clonar. Ajá. Ahora te va a quedar 2. Listo. Entonces ahora sí, créate un nuevo archivo para Otro más. que veamos. Ya llevamos 2 Sí, porque ya dale un git de status, git de espacio status. O bueno, no tenemos ningún cambio. Entonces vamos a pasarlo como está. Dale un git espacio remote -b. A ver con qué te lo creó. No se lo creó. No lo adicionó. No lo adicionó.
Remueve ese. Dale, ¿Cómo? hazle- Venga, no adicionó que miren que creo un apuntador y está apuntando al repositorio que es. Sí, El pero- mismo Sí, repositorio pero que llama- mire la dirección que es Git, que es la de CSH. CSH. Tenés que, claro, David, nosotros seguimos, es ese. pero nosotros seguimos esta instrucción que dice que ese es el comando para adicionar. No, Sí, pero por entonces, eso. Entonces habría que David, y habría que quitar el apuntador, que sea un apuntador con HTTPS, según entiendo, ¿no? Exacto. o O sea, sea que tenemos que remover ese apuntador, ¿es cierto? Remuévalo. Le dices git remote, no, le dice git, no fit. Así es cierto. Sí. Y créate ahora sí el otro apuntador. Menos su y lo creo es por HTTPS, No, ¿cierto? ADD, no. ADD, lo vas a adicionar. y copias desde el HTTP, no más. Sin el clon. Correcto. Es que eso fue lo que pasó cuando tú le... Listo, enter. ¿Por qué no te lo creó ahorita, David? No te lo creó fue porque tú le dijiste copiar en el botoncito y se llevó el comando. Se llevó el git clone. No fue por eso. Fue que seguimos las instrucciones que están aquí atrás, que son las que nos dice que siguiéramos. Y las instrucciones no lo hacen con HTTP, sino que lo hacen con SSH, mira. Entonces siguieron estas instrucciones que son las que tiene donde crear el repositorio. Ajá. Sí, pero sí, Pero digo, a ver, para que dejemos claro, una cosa es clonar con HTTPS y otra es clonar con SSH. Ahí lo que hicimos no debería haber funcionado porque nosotros creamos un SSH que es nuestra llave con un keygen privada de pública y le compartimos la pública al repositorio. El problema es que eso lo debo hacer antes de haber creado el apuntador a esa dirección. ¿Sí me entiende? Sí, entendido. Mira, no funciona. Pero en el remoto no le estás colocando ningún nombre, David. Git remote, Sí, ADD y el apuntador, ¿cómo se llama? origen. Póngale origen. Escríbaselo. Listo. Pues ahí está ya el apuntador allá, correcto. Sí, dale un git remote -d y miramos que efectivamente sí esté. Ok, perfecto. Entonces ahora sí. Ahora sí Git más. push, entonces ahora push origen, no origen. Origen. Sí, ya lo cambié. Bien, lo que pasa es que hay un retardo en la imagen. Ok, Y push menos listo. su origen master. Ahí sí me sacó para meter la contraseña. Listo. El problema es que yo en Bitbox que me registré con la cuenta de Gmail. Así sí es el password. Dale ahí, dale el password que tienes allá. No, ahí no es el password tuyo, es el que te dieron. Copia el que pegaste por ahí en algún lado. Ah, listo, vale. Ya lo busco. Por eso les decía, esa es la diferencia entre el Bitbush, el Bitbooker y el GitLab o GitHub, que él mismo pone la contraseña. De acuerdo, voy a repetir el proceso.
Pues es que el password es el que me dieron, ¿cierto? Ahí lo estoy colocando. Está encontrando el error 403, es que no encuentra la dirección. Que le olvidó la clave a David, hermano. Es que no. No, eso no es de clave. Ahí No, se no, autenticó. ahí se autenticó, pero está sacando un error de que no encuentra el servidor. Algo pasó. Entonces GitLab. Bueno, entonces sí, o sea, la idea era mostrarles que efectivamente funciona de la misma manera la creación del repositorio. Digamos que ese era como el objetivo. Ya digamos las cuestiones técnicas y eso, pues como dice David, vamos a enfocarnos más en el GitLab. Entonces ahora les presento, porque esto es digamos como se hace a nivel de club, o sea, a nivel de tener un servidor arriba, pero también se puede hacer de manera local. Entonces a nivel informativo les voy a mostrar cómo lo hice, no nos vamos a poner a hacer ese ejercicio ni nada, ¿vale? Entonces comparto pantalla. Vale. Entonces, para hacerlo de manera local, ¿yo qué hice? Me fui por el navegador y con esta dirección bajé el ejecutable. Lo instalé y él me dice, venga, esto le queda funcionando por un puerto que yo le definí de manera local en un servidor, a través del servidor web de Apache en el localhost 7990. Ahora usted tiene que instalar un MySQL o cualquier base de datos y luego si ya puede instalar el Bitbucket de manera local y crear un proyecto. Eso fue todo lo que hice ayer para traerles, pues si lo querían ya ver cómo se hacía, pero pues no es como el alcance del curso. A la final, entonces él me saca ya de manera local, a ver si se lo puedo mostrar por acá, creo que lo tengo. Acá lo tengo local. Después de haber hecho la instalación de la base de datos y todo, entonces ya me quedó acá funcionando de manera local. No, está como lentico. Bueno, mientras termina el parroquiano ahí, sigamos mirando. Como se dan cuenta, me crea la configuración, me dice que si quiero trabajar con un repositorio, entonces sencillamente que lo puedo ir a clonar de esta dirección, siempre teniendo en cuenta que el repositorio es la extensión .git, donde nos quede, ¿no? Ese es el que contiene el repositorio, toda la información del repositorio. Si modifico el código y quiero hacer un push, lo hago de esta manera. Y si ya quiero hacer un tracking con el Git, pues lo voy y lo coloco en un directorio remoto como parte de un proyecto haciendo el push. Eso digamos que fue lo que se hizo para poderles mostrar. Entonces mira, acá ya los tiene generado. Y para empezar a crear los repositorios y poder trabajar con Bitbucket. ¿Vale? Entonces ya es cuestión de que se defina cuál es la herramienta y eso es lo que vamos a tener como valor agregado al curso. Ah, bueno. A mí me dio. Con los tres repositorios, hago lo mismo, de manera manual o clonada, puedo crear un repositorio que en última lo que me genera es un .git. Bueno, entonces vamos acá ya iba a ser un taller de mi tercer proyecto, que es el repaso de lo que hemos hecho en estas últimas, o sea, cómo funciona el comando pull, cómo funciona el comando push,
pues refrescar los conocimientos de lo que vimos con el GitHub, GitLab y Bitbucket. Ahí me dio el Big. Pero como digamos la funcionalidad de irnos al GitLab, ¿sí? Eso es lo que seguiría ahorita a continuación. Eso es lo que seguiría ahorita a continuación. Y por una propuesta. Dime, y por último, sí, dime. Es que hemos creado muchas veces repositorios en GitHub, en GitLab, subiendo, bajando, entonces voy a repetir. Como te digo, me interesa realmente el que utilizamos en la secretaría, que es GitLab. Entonces de GitLab, digamos que vimos cómo me cae el repositorio, pero no me gustó nada de adentro GitLab, esa vaina que pitos toca, esas funcionalidades que tiene, cómo administro eso, cómo creo usuarios. Entonces me interesaría que más bien que volver a repetir otra vez crear el repositorio, que eso lo hemos hecho que casi que cada día, crear repositorios, bajar y subir sobre todo en GitHub. No sé, te propongo que nos entremos en GitLab este resto de mañana para poder entender, porque esa es la parte realmente que utilizamos en la Secretaría de Educación. Ok. El resto de GitLab, ¿qué pasa con él? Listo. Lo que pasa es que esa parte pues yo la tenía era para mañana. Pues porque todavía no la he preparado, no la he pasado, nos tocaría empezar a improvisar y pues la idea no era esa. Ok, listo, sí, porque yo tenía que mañana íbamos a ir con el taller completo, pero GitLab tiene otras cosas adicionales de subir y bajar repositorios. Sí, precisamente lo que estábamos mirando ahorita en el curso era cuál iba a ser el alcance de lo que íbamos a hacer mañana. Okay. Entonces, uno de los alcances que me está diciendo usted es que miremos el CICD. ¿Cómo lo haríamos? ¿Cómo haríamos CICD desde GitLab? ¿Sí? Y lo otro que habíamos dicho era que hiciéramos un ejemplo práctico de todo el recorrido. O sea, de los 3 proyectos que manejamos, pero eso es lo que hemos venido trabajando y martillando todo el tiempo. Sí, exacto. O sea, a diario hemos estado creando repositorios, subiéndolos y bajándolos para arriba y para abajo. Pero entonces, pues yo creo que eso es más que marcado. No sé, creándolo, tendría que, o sea, ahí está lo de la creación de los brands, está entendido, y lo del Visual Code también, cómo se puede trabajar con Visual Code, ¿cierto? O sea, sobre eso no tendríamos que hacer. A mí me interesa mucho el día de mañana entonces en el taller, explicar de pronto el ambiente que tenemos en la Secretaría para este tema. Que en la Secretaría hay 3 ramas creadas en GitLab que se llaman Producción, QA y Development, ¿cierto? Y cómo hacemos para movernos desde el escritorio hasta pasar esa secuencia hasta que llegamos a la publicación al otro lado. Esa es la parte que te permite de Continuous Integration. De pronto, okay, que no pero entonces, pero funciona eso y hasta dónde llega GitLab, porque GitLab es mucho más que solo crear repositorios y bajarlos y subirlos, tiene muchas más herramientas alrededor. Ok, entonces, para definir el alcance, ¿qué es lo que ustedes hacen allá? Precisamente la idea era conocer qué es lo que hacen y pues para plantear yo el ejercicio práctico. Lo que hacen es un desarrollo de software donde ustedes ya tienen, digamos, un repositorio. Ese repositorio lo bajan y se crean unas ramas. ¿Sí? Y una vez se crean esas ramas, entonces se empiezan a distribuir las ramas para que las personas lo puedan empezar a modificar, se haga un merge y se suba. Digamos que eso es lo que hemos venido trabajando y martillando todo el tiempo. Ahora, lo que yo te entiendo es que tú ya miremos un curso más especial de cómo es el GitLab como administrador. Sí, o sea, acuérdate que el curso tenía 2 puntos, Git y GitLab. Lo que me propusieron de la empresa era que no era necesario tener separados porque digamos que del uno se desenvolvía hacia el otro, ¿cierto? Eso fue lo que nos comentaron. Entonces, todo el tema de Git Sí, correcto. Entonces, tenemos todo el tema de repositorios, de crear y subir, de manejar eso localmente. Yo creo que el concepto, digamos, medianamente, porque hay que correr práctica lógicamente, está más o menos entendido el concepto de cómo trabajan en el equipo, cómo son los diferentes estados y todo el cuento, ¿cierto? Ahora bien, sí. Hay un punto
llegue con GitLab. Si uno se mete en la interfaz de GitLab, GitLab tiene un bulto de cosas por todos lados. Lo que yo digo es eso, parte del propósito del que eso es un curso, que eso es un curso, que ese es un curso especial de administración de GitLab. Se suponía que en aquí lo que íbamos a hacer era básicamente, digamos, el alcance, lo teníamos, era GitLab. ¿Cómo hago yo para llevar de GitLab de Git a GitLab? ¿Cómo hago un push? ¿Cómo hago un pull? ¿Cómo creo las ramas? ¿Cómo empiezo a trabajar? Pero ya la parte de administración como tal del GitLab, pues no estaba, digamos, definido dentro de la casa, no lo entendía así. Entonces me tocaría, digamos, prepararlo para mañana. Ok, listo. No, como te digo, yo le había pedido como cursos independientes, porque me dijeron que el tema no era suficiente, el tema, no era tanto tema para abarcar 2 cursos de 30 horas. Entonces que eso se puede abarcar en un solo curso realmente, y entendí, originalmente eran 60 horas, ¿cierto? Entonces entendí que al abarcarlo no había tanto tema, porque así pidió Git y GitLab. Si entendí, entonces, porque es que el GitLab es un curso aproximadamente de 32 horas. Me dijeron que no, que eso se podía juntar con este. Bueno, entonces hagamos una cosa, digamos, como estos de acuerdos. Voy a hablar con Oscar. Voy a hablar con Oscar y yo preparo. Dime. Por eso fue mi insistencia tanto al principio, que no nos enfocáramos tanto en comandos de Linux. Nosotros no usamos en la gobernación, que pasáramos muy tan inicialmente GitHub y Bitbucket, porque el tema central de nosotros es entender todo el concepto de Git, que creo que está más o menos entendido, ¿cierto? Igual es práctica, y ya entender la parte de GitLab en todo este cuento, porque lo que nosotros usamos en la secretaría es GitLab. Yo le decía, es que yo administro, pero empíricamente uso ese GitLab. Yo sé que tengo 3 ramas y que simplemente lo voy a hacer un merge, no hago nada más dentro de esa plataforma. Entonces, esa es la idea de cómo hacemos para conocer un poquitico de este cuento, sí, porque yo desde el principio que vi mucho GitHub, muchos temas que nosotros no manejamos, ¿cierto? Y que no son realmente el resorte real de nosotros en la secretaría, porque nosotros no vamos a interactuar con un GitHub. Lo vi bien como parte del tema, para conocerlo, porque es igual hay que conocerlo y saber y ver que en el fondo todo funciona muy parecido, ¿cierto? Y me parece interesante eso. Pero en GitLab tenemos entonces un punto que, listo, bueno, con GitLab, ¿cómo voy con esta vaina? O sea, si yo creo hagamos una cosa para digamos, para ponernos de acuerdo. Vamos a ver el cuestionario en este momento. Hago el cuestionario. Que lo tengo acá, y lo que quede faltando de aquí a las 12 lo voy a utilizar para preparar el tema de administración de GitLab, que es un tema largo. Sí. Digamos que lo enfoco. Que taller mañana lo hagamos orientado a GitLab, si te parece, Git con GitLab, para no desviarnos de otros temas diferentes. Creo que mañana, por lo menos esa parte básica de GitLab, no tiene que ser un tema súper completo realmente, ¿cierto? Y con el ejemplo que hagamos mañana, basado en GitLab, yo tenemos que aclarar el concepto a todos. No sé, ¿qué opinas? Ok, listo. Sí, no, por eso. O sea, la idea es que nos pongamos de acuerdo acá y y de acuerdo con lo que definamos, pues lo hacemos mañana así. Entonces, yo lo que hago es preparar un curso de GitLab administración y miramos los problemas que ustedes tienen, y sobre los problemas pues ya no tiene, porque el tema como estaba planteado mañana es, bueno, ¿cómo se trabaja? Entonces definamos, digamos, las ramas, y en la rama, entonces a Juanito le vamos a poner esta, a Sutanito, pero eso es lo que hemos venido martillando todo el tiempo. Entonces, yo lo que preparo para mañana es un curso de administración de GitLab, y al finalizar dejamos 1 o 2 horas para hacer, digamos, todos los problemas, que es lo que tú siempre has venido a decirme. Venga, ¿qué pasa si se me pierde un repositorio? O si quiero cambiar un repositorio, ¿dónde lo quito? Cosas como eso, yo no entendía, pues me estabas preguntando, digamos, cosas muy puntuales, y yo decía, bueno, sí, o sea, eso hace parte del trabajo, pero es que el curso yo lo tengo programado de otra manera. No, vale, no hay lío, Marco. Entonces hagamos eso. Yo preparo el curso de GitLab, de administración de GitLab, y hacemos un recorrido completo. Como esto ya lo manejamos, hacer el push, hacer el pull,
crear una rama, esto ya lo manejamos, entonces nos dedicamos mañana exclusivamente a lo que es administración de GitLab. ¿Les parece? Ok, vale. Listo, entonces hagamos este test que les tenía acá y yo me dedico a preparar el curso de GitLab administrador para mañana. ¿Listo? Vale. Entonces, miremos las preguntas para ver si efectivamente nos quedaron los conceptos. ¿Cuál es el comando para subir mis archivos a la staging area? Git add. Git add Y el nombre lo puedo hacer con punto, lo puedo hacer directamente. Si yo elimino sin querer un dato con git rm, ¿cuál sería el comando correcto para recuperar el archivo eliminado por el instructor? Entonces acuérdense que aquí vimos dos cosas. Una cosa es hacer el rm-rf, que era lo físico, ¿se acuerdan? Que sí. nosotros lo que hacíamos era hacer ¿un qué? ¿Qué era lo que hacíamos? Un checkout. Sí. Y ese checkout hacíamos sin GitLab --online, y con el hexadecimal lo que hacíamos era restaurarlo y lo pasábamos a un temporal. O la otra forma que dijimos que era la fácil, que resultó más difícil, fue la que tiene el gorrito. Con el git rm, el procedimiento es con el restore, ¿cierto? El restore al head, y si no lo vimos, entonces mañana de pronto lo metemos. ¿Si lo vimos o no lo vimos? Con un reset. No, haciendo uso del reset. No, reset no. No, recordamos dos, sí, no sé, porque yo me tengo que sentar varias veces en el reset. No. Pero reset ¿Cómo? no. El reset Okay. no. Listo, entonces lo tenemos en cuenta para hacer un git rm, porque nosotros casi que siempre hicimos el ejemplo fue con borrar con rf, con -rf, ¿verdad? Entonces, sí, o sea, siempre hacíamos un remove -rf y así era que lo restaurábamos. O sea, lo borramos por sistema operativo y lo restaurábamos, pero creo que no hicimos un ejemplo con git rm. Y son dos formas de restaurar diferentes. Entonces lo dejo ahí anotado. ¿Cuáles son los comandos para crear una rama? ¿Cuáles son los comandos para crear una rama? ¿Cómo creo yo una rama? Git branch, guioncito D y el nombre. Branch y el no, -d es para borrarla. Ah, ok. Git branch y el nombre de la rama. Ajá. Git checkout -b Eso. y el nombre de la rama para que se desplace. O git switch -c y el nombre de la rama para que se desplace. Ah, sí, pero el switch es para Linux, ¿no? Porque no me dio con el switch a mí en este. Exacto. O sea, ustedes no disponen del comando switch. Tendrían que hacer una actualización del Git en el de Aragon para que te maneje esas funcionalidades. ¿Por qué? Porque es que el checkout viene desde la versión 1.5 y el checkout ya está de salida. Ahora lo que se utiliza es el Git switch. ¿Listo? Ahora, ¿qué es Git? Git es una herramienta Sistema de control de versiones para ¿sí? Sí, sí es eso, Marcos, ¿o no? Sí, es para manejo de los controles de versiones de un código. Marcos, vení, una pregunta al margen de eso. Sí.
Y no maneja numeración de nada de esa vaina, ¿cierto? Eso se maneja automáticamente, o eso es a capricho del equipo desarrollador cuando colocan un número de la versión. Es la versión 1, la 2, la 3, la 3.1, 3.2, 3.3. O eso se maneja con alguna otra cosa, alguna herramienta que ayuda a manejar el tema de versión. En cuanto a los números. No te estoy entendiendo. O sea, existen metodologías de control de cambios. Sí. Y si te estás refiriendo a la herramienta se maneja a nivel de versiones y release. Por eso les decía, a nivel de release, a nivel de versiones, está cambiando de la versión 1.5 a la versión 1.2, el checkout está desapareciendo y ya lo que entró fue el concepto de switch. No, pero yo me refiero a otra cosa. El Git maneja versiones de lo que yo tenga, ¿cierto? Digamos, de un archivo de un código, ¿cierto? Sí. A la par, los desarrolladores a eso que trabajan le van colocando unos números de versiones, ¿cierto? Yo tengo, por decir algo, mi página web hace tener una versión 1.0. Hago una modificación versión 1.1. La verdad que tengo yo es, Git no maneja esas numeraciones de las versiones, sino que las tengo que manejar yo por un medio manual. Acuérdate cuando hacíamos el Git log, que él nos muestra es un reguero de números con los cuales él identifica el último commit. Adicional a eso, nosotros vimos un tema que era el tema de los tags. Entonces, a cada commit de esos yo le puedo poner un tag. Y con ese tag le puedo poner la versión del desarrollador. Ok, pero es un tema pues que manejo, la numeración la manejo soy yo como desarrollador. Sí. Y es lo único que te maneja, y lo único que te maneja es el hexadecimal con el cual hizo el commit. Ok, perfecto. Ya los números los defino yo. Metodologías. ¿Cómo? Para eso existen metodologías de cómo debo yo numerar las versiones de mi código fuente. ¿Existe alguna metodología por ahí? Eso es adrede, pues eso no es parte del curso, pero es por si de pronto sabes ese pedacito, porque siempre me ha generado la inquietud de, como te digo, yo no soy desarrollador, ni Mauricio tampoco, entonces no le genera la duda, porque versión 2 o versión 1.1 o versión 1.1.2, ¿sí me entendés? Esas numeraciones son a ver, la forma de numerarlo va basada en los cambios que se hacen, o sea, en el control de cambio. Cuando se hace una reunión de control de cambio, allí lo que se define es, venga, si la línea base se va a modificar, eso implica un cambio de versión. ¿Sí? Si la línea base del proyecto se va a modificar, es un cambio de versión. Si la línea de tiempo es la que se va a modificar, eso lo que implicaría es un cambio de release. Básicamente que es como la medida con la cual uno hace los cambios. Me explico. Por ejemplo, vamos a cambiar el comando checkout por el comando switch. Eso no amerita, digamos, un cambio de versión. ¿Cuándo ameritaría un cambio de versión? Por ejemplo, que yo el Git lo vaya a pasar a una plataforma Mac. Entonces ya hay un cambio de infraestructura, hay un cambio de código y eso implicaría que se tenga que cambiar de versión. ¿Sí ve como la diferencia? O sea, un cambio de versión implica un cambio drástico. Este ejemplo, Marcos, la aplicación estaba corriendo en Laravel versión 5, ¿cierto? Y se movió a la versión 6. ¿Eso implicaría un cambio de versión de mi aplicación o no necesariamente? Un cambio de... ¿Me entiendes? Yo tengo Laravel, pero con la versión de Laravel del framework es la versión 5, la 5 algo, lo que sea, ¿cierto? Laravel sacó una versión 6, cosas que uno va actualizando las aplicaciones de uno en la medida que estén. No, porque, a ver, una cosa es el proceso y otra cosa es el producto. Hay que tener eso claro. El proceso fue un cambio de versión que usted lo que tiene que hacer es a nivel del sistema garantizar que las librerías
se cambien, o si no, traerse las librerías antiguas, pero normalmente hacia arriba eso queda funcionando. Eso es el proceso. El producto, como ustedes lo están manejando, no importa, porque el producto es un código. Y lo que hablamos acá es de cambios de versiones, pero en el código. Ok. Entonces, como no cambie versión en el código, simplemente subir la plataforma que lo sustenta, ahí no ameritaría un cambio de versión de mi producto, ¿correcto? No lo entiendo. Exacto, ahí no amerita. Perfecto, entendido. No, ya me quedó más claro el asunto, gracias. Bueno, listo. Entonces, la otra pregunta, el introductor eliminó sin querer el archivo, tercamente hizo un commit y un push. Entonces ahí está hablando de los dos métodos, que fue los dos métodos que expliqué ahorita. ¿Cuál es el comando el comando correcto para eliminar una rama? Entonces, tengo... Ajá. Git branch menos de... Sí, pero eso es cuando es local. Ah, ok. Y si fuera remoto... Si fuera remoto... ¿De acuerdo que lo hicimos ayer? Entonces es git branch, el apuntador, 2 puntos, Ok. y el nombre del branch. Ok. Ya tengo que decirle al apuntador que es para que me apunte hacia el listo, ya entendido. Exactamente. ¿Y cuáles son las áreas de trabajo de Git? Entonces tenemos la working, la staging y tenemos el repositorio, que puede ser un repositorio remoto o un repositorio local. Yo puedo comprar un GitHub o un Bitbucket y efectivamente no lo manejo en la web porque me da miedo compartir la información, a lo mismo que lo hago con el GitLab, y lo que hago es construirlo localmente, como les mostré ahorita que hice con el Bitbucket. Correcto. Listo. Entonces, ¿cuál es el comando correcto para instalar Git en Red Hat o CentOS? Sería yo install. Yun install, porque si fuera Ubuntu o algo sería con Yun apt. Listo. ¿Cómo se elimina el apuntador a un repositorio remoto? Sí, lo hicimos ahorita. Mauro, ¿quiere contestarlo usted? Listo. Git remove y el nombre del apuntador. Exactamente. Y otra que no salió ahorita, que fue la que tú hiciste, es cómo eliminamos un repositorio sin tener que hacer nada. Pues sencillamente vamos y quitamos el punto .git donde lo haya construido y ya, se fue el repositorio. ¿Vale? Entonces, de acuerdo con lo que hablamos, me voy a poner a preparar el laboratorio de manejo de GitLab, de administración de GitLab. Ok. Bueno, entonces nos vemos mañana. ¿Quién me dio el de... Señor.